muriera por nosotros, pero Él en su amor, en su misericordia, se entregó, se despojó de sí mismo, como dice su palabra, para darnos vida eterna y abundante en Él. Damos gracias al Señor por esta oportunidad y este privilegio inmerecido de poder predicar su palabra en esta hora. Respondemos al nombre de Octavio Cruz, siervo inútil, en manos de un Dios que hace de lo inútil cosas útiles. Amén. Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos que nos estarán viendo por Facebook Live, a los que lo verán después grabado, que también la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios sea con ellos. A los amigos que se encuentran aquí en esta hora, Dios bendiga su vida. Gracias por venir. Somos Ministerio Palabra de Vida Eterna. Nuestro pastor Antonio Bellier, nuestra pastora que se encuentra ausente, Josefina Abreu de Bellier, son nuestros pastores. Somos un ministerio, una casa donde se predica la verdadera palabra de Dios tal y cual como está escrita. Amén. Nosotros hoy, hermano, siempre el Señor me da palabra un tanto, si se puede decir, dura, pero hoy vengo en paz. Hoy vengo en paz, mis hermanos, para que se me gocen. Como decía el pastor, ayer estábamos de retiro, de caballero, y mira, yo ayer estaba procurando, el nombre de ese pastor, el apellido Cruz. Yo también me llamo, soy apellido Cruz, mis hermanos. Es familia mía ese varón. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, porque nos dio una palabra sobre la santidad, y mientras yo oraba al Señor para que me diera la palabra para esta mañana, mis hermanos, yo me gocé ayer porque parte del mensaje que el Señor me dio, el Señor me lo confirmó a través de este varón, porque él mencionó algo que está en Romanos 2, que yo también voy a hablar aquí en esta mañana, y es sobre las tres condiciones del hombre. Pablo dice que el hombre es natural, carnal y espiritual. Y el Señor, nosotros tuvimos nuestro retiro congregacional y el tema fue caminando hacia la santidad. Ayer en el retiro de caballeros fue sobre la santificación. Y el Señor me dio un tema en esta mañana en el libro de Jeremías. Busquemos en la palabra. Jeremías 18. Cuando lo tenga, me dice un precioso amén. El que no tenga Biblia puede ponerse al lado de un hermano que no tenga Biblia, para que leamos juntos la poderosa palabra del Señor. Jeremías 18. ¿Lo tienen todos? Y por ser palabra de Dios se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la señal del alfarero y el barro. Y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos al cielo. Padre, te damos gracias, Señor. He leído tu palabra en tu nombre, Señor. Padre, tu palabra ya han sido bendecida y revelada, Padre, por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, mientras yo la predico, sea usted, Señor, rompiendo las cadenas, salvando, libertando, restaurando, sanando, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Porque es necesario que nosotros menguemos, Padre, pero que usted crezca. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros damos gloria, sino a tu nombre, Padre, por tu misericordia, por tu justicia y por tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Y esta mañana estaremos predicando bajo el tema una vasija nueva. Amén. ¿Cuántos quieren ser una vasija nueva? Amén. Es menester que nosotros anhelemos ponerlo en la mano del Señor para que Él haga de nosotros lo que Él ha determinado hacer. Amén. El Señor es claro en su palabra. El Señor le dice al profeta Jeremías que descienda,
porque el profeta Jeremías siempre se mantenía cerca del templo. El templo en Jerusalén estaba en una parte alta, en una montaña, como explicaba la hermana Glenny en estos días mientras predicaba, que en los montes era que estaban, en lo alto, era que estaban donde se ofrecía el sacrificio, donde estaba el templo, y por eso él dice que descendió. O sea, como el templo estaba en un lugar alto, por lo que leímos, sabemos que el alfarero estaba en un lugar bajo, porque él dice que descendió. Entonces, aquí el Señor muestra tres instrumentos: el hombre, y muestra dos, si se podría llamar utensilios, y es el alfarero, el barro y la vasija. Si lo llevamos a lo espiritual, el alfarero es el Señor. El barro somos nosotros antes de tener a Cristo. Y la vasija ya hecha somos nosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a definir qué es un alfarero. Alfarero es un artesano que con el barro humedecido elabora toda suerte de vasija. El oficio se conoce desde los más tiempos remotos de la humanidad. Incluso el pueblo de Israel aprendió a hacer utensilios de barro siendo esclavo en Egipto, porque eso es lo que ellos hacían. Lo aprendieron de ahí, para que ustedes vean lo antiguo que es este oficio. El barro, en sentido real, es la mezcla que resulta de unir tierra y agua. Eso es el barro. Los egipcios le echaban paja para que sea más fuerte, y para hacer casa. Se usa para hacer vasijas, también casa y muchísimos. Y la vasija, que es del término hebreo sir, que significa recipiente grande o pequeño de tierra o de metal. Se usa de diversas formas, como para cocer la carne. O sea, muchos aquí, mis padres son de campo, y mis abuelos eran campesinos. Yo llegué a conocer eso, utensilios donde cocinaba mi abuela en hornalla, las habichuelas, la tinaja donde se mantenía el agua, y eran utensilios de barro. Para cocer la carne también había recipientes para lavarse, que lo utilizaban como una cubeta, la que utilizamos hoy día mucho, y para afinar metales también. Se hacía un bloque como un ladrillo de barro con el que afilaban las espadas los soldados. Entonces, basado en eso, ustedes saben muy bien, o la mayoría conocen aquí, que el Señor nos formó a nosotros del polvo de la tierra. Él hizo un muñeco, como dicen muchos ministros, pastores, de barro, y sopló aliento de vida en el hombre fue un ser viviente. Por eso la palabra dice que polvo eres y al polvo volverás. Sabemos también que el Señor hace todo perfecto, pero el hombre decidió romper con esa perfección que el Señor hizo en el huerto del Edén cuando desobedeció el mandato. Adán pasó a ser de una vasija útil o una vasija de honra a una vasija vil, porque entró el pecado en él. El profeta Isaías reconoció muy claro quién nos formó. En Isaías 64, 8, lo dice el profeta muy claro, que somos nosotros. ¿Quién nos hizo? Y dice, ¿quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? 64:8. Y antes que yo estoy leyendo 66. Perdonen mis hermanos. 64:8. Y dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros, diga conmigo, barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros, todos. Aquí no es una parte, aquí no es, todos somos barro. Del polvo de la tierra el Señor nos hizo. El Señor quiere seguir formándonos.
que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Él para Él hacer de nosotros una vasija nueva. También en Efesios 2:10 habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso que nosotros somos hechura suya, porque Dios nos hizo. Todos los grandes hombres reconocieron que Dios fue quien nos hizo. Y dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí lo dice claro que somos hechura en Cristo. Porque como yo le decía, cuando Adán le entregó a Satanás todo lo que el Señor le había dado, pasó de ser una vasija de honra a una vasija vil. Pero Cristo, con su muerte en la cruz y resurrección, nos hizo hechura suya, de Él, porque somos de Él y para Él. ¿Se entiende, hermano? También sabemos, y es algo que ministró mucho mi vida, es que cuando el alfarero termina una vasija, de hacer una vasija, no termina ahí el proceso. La vasija es sometida a prueba y es entrada en un horno de fuego bien caliente para que la vasija se ponga fuerte, dura, que si se cae no se rompa. O sea, barro cocido, como dice la palabra. Y en lo espiritual y en nuestras vidas, esto es las pruebas que nos llegan a nosotros, como cristianos, como creyentes, que pasamos por pruebas. No porque nosotros aceptemos a Cristo ya se resolvió la vida o nuestro problema. Ellos van a estar ahí porque es necesario para nuestro crecimiento. Como decía el pastor Cruz ayer, que hizo una que ministró tanto nuestra vida cuando él hizo lo del el alma con el pañuelo, wow, eso a mí me ministró de una manera, mire mis hermanos, terrible, y una realidad, mis hermanos. El alma, yo siempre he dicho aquí predicando, desde que me han dado la oportunidad, como dijo el pastor ayer, nosotros somos un ser tripartito. El Señor son tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos creó con una característica similar, espíritu, alma y cuerpo. Como sabemos, el espíritu que está en nosotros, cuando el hombre perece, va donde el Señor, porque Él sopló de Él. El cuerpo es polvo, al polvo eres, polvo volverá, pero el alma es la que está en juego. Por eso Él hizo esa poderosa ilustración. La palabra dice que toda alma que pecare, esa morirá, porque el alma es que está en juego. Y cuando Él hizo eso, porque nosotros debemos tener sujeta al alma, porque el alma es que, como yo he dicho aquí un sinnúmero de veces, el alma es que induce al cuerpo, la carne es inerte. Cuando el Señor no creó, antes de soplar la diente de vida, era un muñeco, no podía moverse, no podía hacer nada, ese muñeco. Cuando el Señor sopló aliento y se volvió de carne y hueso, como somos hoy día, y desde la creación, ahí ya pasamos a ser un ser viviente. Entonces, el alma es que induce a esta carne a pecar, porque la alma no es la que no quiere venir a la iglesia. El alma es la que te susurra. No, la cama está muy buena, el aire acondicionado, no te levantes. No vayas para la iglesia hoy domingo. ¿A qué tú vas para la iglesia? Quédate conmigo aquí acostado. Esa es el alma, la que induce a la carne. La carne por sí sola, como le decía, no puede hacer nada, hermano. Pero al alma hay que arrastrarla y traerla aquí, a escuchar palabras, a adorar al Señor. Entonces, el Señor quiere hacernos vasijas, como en el principio, antes de Adán pecar, siendo nosotros obedientes. El Señor, a través de las pruebas, nos prueba. Tenemos el ejemplo en la vida de Job, que era un hombre que Dios habló por él y dijo que era un hombre justo, apartado del mal, temeroso del Señor, que no había otro como él en la tierra. Y este hombre fue probado. ¿Qué hizo Job para merecer eso? Nada. Solamente que al Señor le plació probarlo. Como sucedió a Abraham con su hijo Isaac. Y esto es lo que dice la palabra. Y esto es una muestra
de que la vasija es probada en un horno caliente para que sea dura, para que sea fuerte. Eso quiere el Señor nosotros también, a través de la prueba, hacernos fuertes, resistentes para cuando llegue el mal, para cuando llegue en la ola, como decía el pastor ayer, que en la ola usted tiene que entregarse al mal. Y es una realidad. Yo tuve un conocimiento ayer sobre eso. Entonces se pone a ver, todo el que se ahoga es porque lucha con el agua. Si tú te entregas al agua, y es una realidad porque es algo por la gravedad. Si tú te entregas al agua tú no te ahogas. Y yo dije, wow, Señor, qué enseñanza. Sí, yo nada más me baño, mis hermanos. Ya yo no soy, a mí no me habla nadie de piscina, de playa, todo el que quiera. Yo voy a un resort y yo me quedo en un banco tranquilo. Todo el que quiera brincar, chapalear, que chapale ya hay. No es que yo sea viejo, pero ya soy un poco adulto. Tengo 35 años para la gloria del Señor. Sí, no, pero ustedes dicen, oye, pero la adultez empieza según la ciencia a los 25 años. Una persona es adulta desde los 25 hasta los 69. De los 69 en adelante ya es envejeciente. Si alguien tiene... Mi alma adora a Cristo. Entonces, no, mi hermano, explicando como la ciencia divide la juventud, la adultez, la vejez. Entonces, ya yo estoy en una etapa de que ya yo llevo 10 años de adultez. Y ya hay cosas que cuando yo era jovencillo y cuando era muchacho a mí me encantaba. Yo llevé mucha pela por ir para el río de Mano Guayabo a bañarme. Pero ya esos tiempos pasaron. Eso quedó atrás. Y yo dije, wow, Señor, ¿cómo tú nos hablas? Si yo me veo en una situación, yo espero que el Señor, a través de su Espíritu, me traiga eso a la mente, de que yo me entregue al agua. Y es una realidad, mi hermano. Usted se ve, una persona se ahoga y no se queda en el medio del mar. El mar la saca para afuera. Así también hace con uno que esté vivo, que no se resista al agua. Y yo dije, wow, Señor, qué enseñanza. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, sujetar nuestra alma para que el Señor pueda hacer una vasija de nosotros, útil para Él. Sabemos que a pesar de las pruebas, el Señor la permite para glorificarse. ¿Y qué dice la palabra en el libro de Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor empezó una obra en nosotros que somos barro. Pero aquí la palabra nos promete que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo de esta misma manera habla en 1 Corintios 15, del 50 en adelante, que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. De esa transformación, de que convertirá el cuerpo corruptible en incorruptible, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la obra que Él comenzó en nosotros, aún con las pruebas que se nos presentan, Él la terminará y la perfeccionará hasta el día de que Jesucristo vuelva por su iglesia. También sabemos que dentro de la casa del alfarero hay diferentes vasijas. Hay vasos, como lo decía, hay tinajas, hay ollas, porque el alfarero no hace una sola vasija, hace diferentes vasijas. Hay todo tipo de vasijas. Hay vasijas que son sin asa y hay que son con asa. Por ejemplo, las que usaban las israelitas para buscar agua en la cisterna eran con asa, para ella poder agacharse y llevarla, porque la llevaban en el hombro o en la cabeza. Y podemos ver en Romanos 9 que el apóstol Pablo habla sobre esto también. Romanos 9, del 19 al 21, dice, pero me dirás, no, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que atelque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí Pablo habla sobre el que atelga, porque hay personas que no se sienten bien como Dios los hizo. Hoy día, la estética, alabe a Dios ahora, la estética, porque el hombre inventó un estereotipo de belleza. La palabra dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza suya. Cuando yo aprendí esto por la palabra, mi hermano, ya yo no menciono de que, ay, qué persona tan fea. Si yo le digo a una persona fea, estoy ofendiendo a Dios. Y yo quité eso de mi vida. Mi abuelo y tocayo, se llama Octavio como yo, siempre ha dicho un dicho de que yo era niño, que dice que no se ha visto el más feo, pero tampoco se ha visto el más lindo. Y es una realidad. Pero existe gente fea y gente bonita porque el hombre creó un estereotipo de belleza. Y hoy día, aún adentro de la iglesia, esto está acabando, mis hermanos. Ya la gente no se quiere como es. Ahora tú ves, la flaquita quieren ser gordita. La gordita quieren ser flaquita. La blanquita quieren ser morenita. Y la morenita quieren ser blanquita. Las rubias quieren tener el pelo negro. Y la del pelo negro lo quieren tener rubio. Porque no nos, como dice aquí, atelcamos contra nuestro creador. Sammy Sosa, un ejemplo. Michael Jackson era negro, narizón, se puso nariz fina y blanco, y eso le causó la muerte. Todo lo que altere el orden de Dios, hermano, fracasa. Todo. Tú ves cuántas mujeres se mueren por hacerse cirugía, porque no sé. Y hombres, sí, pero yo estoy hablando para que usted entienda, pero es más común en la mujer. No es que, claro, en estos días se murió un joven también que se hizo una liposucción y falleció. ¿Por qué no quiere ser gordito? Miren, hermano, yo reconozco que la gordura no es salud. Pero ya yo estoy gordito. Yo tengo que luchar por rebajar, sí, pero mira, hermano, es difícil. Es difícil. Yo no puedo hablar mentira aquí. Yo estoy en el altar de Dios ni en ninguna parte. Incluso yo predico aquí sobre la mentira. Y es que nosotros no nos queremos como Dios nos hizo. Dios usa cualquier cosa para glorificarle en nuestra vida. Aún de nuestra imperfección, el Señor hace grandes cosas. ¿Qué dice la palabra? Que de lo vil y menospreciado, Él va a escoger. De lo que la gente rechaza, de lo que tú te rechazas como persona, como creyente. No, el Señor no puede hacer nada conmigo. El Señor a mí no me puede usar. Yo no puedo cantar. Yo no puedo tocar. No, mi hermano. Mire, el Señor hace de usted una vasija de honra. Ahí es que la hace. Cuando usted siente que usted no es nada, ahí Él empieza a trabajar como el alfarero. Porque, ¿qué leímos en Jeremías 18? Que una vasija se le echó a perder en la mano en el alfarero. La desbarató y la volvió a hacer según Él quiso. Así hace Dios con nosotros. Aunque nosotros alterquemos contra Él. ¿Por qué tú me hiciste gordito? ¿Por qué tú me hiciste gordita? ¿Por qué tú me hiciste flaquito? ¿Por qué tú me hiciste alto? ¿Por qué tú me hiciste chiquito? Porque que nosotros no estamos conformes con lo que Dios ha hecho en nosotros. Aún no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe qué es lo más importante del ser humano? La vida eterna, nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo dice, ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Usted sabe por qué Pablo mencionó que era una salvación tan grande? Porque Cristo murió en la cruz. Por eso es la grandeza de la salvación. Porque fue pagada por precio de sangre. Y como decía el pastor Cruz ayer, gracias al pastor que me aprendí el nombre de ese pastor. Yo no sabía, ¿y cómo se llama el pastor? Yo hablé con él y le pregunté, mis hermanos, pero, gloria al Señor, como decía el pastor Cruz, que hay 3 agentes santificadores. La sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La sangre de Cristo limpia al ser humano de todo pecado. El Espíritu Santo nos llevará a toda justicia y verdad. Y la palabra es la verdad, porque esta es la palabra de Dios. Y eso ministró mucho mi vida, mis hermanos. Por eso le decía que cuando yo preparaba este mensaje, yo decía, wow, Señor, mira, de lo mismo que yo voy a hablar, tú estás hablando aquí en este día. Y es porque el Señor es un Dios de orden. Y el Señor quiere hacer vasijas nuevas
de nosotros, porque nos encontramos o roto o viejo, o sea, como literalmente estoy hablando como vasija, porque cuando usted se menosprecia, usted o está en forma de una vasija rota o una vasija vieja. Dice, no, el Señor no puede hacerla conmigo. Hay cristianos que dicen así, el Señor no va a hacerla conmigo. ¿Quién soy yo? Yo no sé ni escribir, yo no sé leer. Mi hermano, aquí vino un ministro una ocasión hace como 7 años, que le decían Chayanne, que dijo, testificó que era narcotraficante, ¿para ¿usted se acuerda? Que toda su vida fue delincuente desde niño. Nunca fue a la escuela hasta que llegó a los pies de Cristo y sabe leer la Biblia. Lo único que sabe leer, él dice que ni el periódico lo sabe leer, pero él sabe leer la Biblia. El Señor lo enseñó. Y hablaba con mucha falta, pero se entendía lo que él predicó aquí. Porque eso es lo que hace el Señor. De lo vil y menospreciado, de cuando tú crees que tú no eres nada, Él hace una vasija de honra, una vasija nueva. Solo tenemos que ponernos en sus manos. Él es nuestro alfarero. Él es quien con sus manos nos formó, quien nos forma y quien nos formará hasta el día de Jesucristo. También, como yo le decía, en la casa del alfarero hay muchos utensilios, por eso el apóstol Pablo habla en 2 de Timoteo sobre esos utensilios. Mi alma alaba a Cristo. 2 de Timoteo 2, del 19 al 21, que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra. Diga conmigo, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque no hay medidor espiritual, mis hermanos. Pero en las iglesias, como somos un cuerpo, por ejemplo, el cuerpo de nosotros, el ser humano, está compuesto de muchos miembros. Si se puede decir, de muchos utensilios. Porque ese dedo no es igual que mi cabeza, ni que mi nariz, ni que mi ojo, pero tiene una función. Así somos nosotros en la iglesia. Cada persona que está sentado aquí, aún los niños que están allá arriba, son un instrumento. Que Dios hará algo en su momento. Yo empecé aquí hace 8 años, que acepté al Señor en esta iglesia, y yo no sabía que para este tiempo yo iba a estar predicando aquí. Pero la gloria del Señor, que me ha hecho una vasija para llevar su palabra. El Señor me ha abierto la puerta también en otras iglesias que me han invitado a predicar, donde yo no sabía. Yo estaba aquí, sí, yo quería, Señor, tú sabrás que tú harás conmigo. Pero yo me puse en la mano del alfarero. Y Él ha ido moldeando mi carácter. Yo no soy el mismo hombre que cuando empecé. Muchas personas me conocen aquí desde que llegué y saben que soy muy diferente a como yo era antes. También estoy más gordito que cuando llegué. No, en eso estoy diferente, pero después que llegué a los pies de Cristo, también me convertí en padre. El Señor es bueno y yo sé y confío y tengo la fe y la certeza de que Él seguirá perfeccionándome a mí, al igual que a ustedes. También, como les decía ahorita, el apóstol Pablo, que hablaba de esos utensilios, mencionaba el barro, como leímos en Jeremías, que fue los versículos introductorios de este mensaje. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 10:13 de que nosotros seremos probados. Como le decía ahorita, Job fue probado, su fe. Pero la fe que tuvo Job en el Señor lo llevó a conocerlo. El Señor se le reveló a Job mediante la prueba. Por eso tú ves que Job dice en Job 42:5, de oídas
te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque la prueba les reveló quién era el Señor, quién era Jesucristo. Y Jesucristo no había venido a la tierra, como yo dije aquí en un mensaje que prediqué. ¿Cómo José dio cuenta? La prueba se lo reveló. Porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cristo no había venido a la tierra. ¿Cómo él sabía cómo él menciona de su boca que iba a haber un Redentor? Porque la prueba se lo reveló. En la prueba nosotros, hermanos, el Señor nos revela muchas cosas. ¿Qué ha de ser de nosotros? Y aún que Él ha de hacer por nosotros. Y por eso tú ves que Job dice, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará del polvo. Y Job dijo, yo sé que mis ojos lo verán y no otros. Porque la prueba que Job pasó, como yo he dicho aquí, ningún hombre después de Cristo ha pasado lo que pasó Job. Job perdió todo en un día, todo, y sin haber hecho nada. Porque a veces nosotros somos consecuentes, hacemos cosas que la consecuencia es que perdamos todo. Por causa de nuestro pecado, por causa de nosotros no tener el alma sujeta, como decía el pastor Cruz ayer. Por nosotros dejar nuestra alma suelta así, y que como él hizo, porque ahí fue que me ministró cuando él hizo así. Porque él dijo que el cuerpo, el puño era el cuerpo. Y cuando él hizo así, no sé, él entró, no lo puedo hacer porque es muy grueso. Él lo puso hacia adentro y no se veía. Y decía, el alma está sujeta. Pero cuando el alma se sujeta al hombre, mire mi hermano, es muy difícil. Muy difícil. Porque el alma quiere hacer y deshacer. Por eso la palabra dice que el espíritu y el alma batallan entre sí. Y uno dice para acá y el otro para acá. Pero el que quiere ir para la derecha, que es el espíritu, es lo que te conviene. Pero la carne y el alma quieren ir para la izquierda, para donde está la perdición. Como Cristo habló en el libro de Juan, que él era la puerta. Que hay dos puertas, una angosta y una estrecha. Todo el mundo casi entra por la ancha. Nadie quiere la estrecha. ¿Me entiende? Cristo dijo, yo soy la puerta. Pero la palabra dice que los mandamientos de Jehová no son gravosos. Aunque no corrige, la palabra no corrige. Dice la palabra que es útil para qué? Para enseñar, pero también para redarguir y para instruir. Y nosotros no queremos ser una vasija. En la mayoría de nuestras acciones no queremos ser vasija nueva. También, dentro de como leíamos en Romanos y en Segunda de Timoteo, hay diferentes tipos de vasija. Hay vasos de honra, hay vasos de misericordia, hay vasos escogidos, hay vasos limpios, hay vasos quebrantados, hay vasos de honra, de deshonra y viles, y hay vasos de ira. ¿Cuáles son los vasos de honra? Ese es el tipo del creyente que se llena del poder de Dios para darle a otro. Ese es un vaso de honra en manos del Señor. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, santificado por Dios para darle a otro. Los vasos escogidos son lo que el alfarero selecciona para probarlo. Dígase, son nosotros cuando el Señor nos pone en diversas pruebas para probarnos si de verdad le servimos con un corazón limpio y con un corazón agradecido a Él. También están los vasos limpios, que son los que ya han sido utilizados, pero y han sido guardados, pero que están ahí para volverle a dar uso. O sea, por ejemplo, cuando ya un pastor se retira, ya sea por una edad avanzada, ya no puede predicar, estar tanto tiempo parado para traer un mensaje, se retira, pero si mantiene en la iglesia, ese es un tipo de vasija limpia que está ahí, pero en su momento será usado. Porque un pastor, aunque ya no predique, un ejemplo, puede el Señor usarlo en profecía y aún orando por los enfermos, por el no creyente, por el que esté
siendo atormentado por espíritu inmundo. Está ahí sentado, pero en su momento el Señor lo usa. Eso es un vaso limpio. También tenemos vasos quebrantados, que son los que pasan por procedimientos dolorosos. Por ejemplo, cuando a nosotros nos llega la enfermedad, el quebranto, la escasez. Esa es una vasija quebrantada, pero vuelve a la mano del alfarero y el alfarero la reconstruye. El alfarero, como le decía, es Dios en nuestras vidas. Yo estoy hablando literal. Uso el término de alfarero, pero ustedes saben que Jehová es nuestro alfarero. Amén. Gloria a Dios. También, para que ustedes vean lo que es una vasija nueva, ¿cuántos conocen aquí la historia del profeta Eliseo? De Eliseo, perdón. El profeta Eliseo fue el sucesor de Elías, del profeta Elías. Inmediatamente, Eliseo fue el sustituto de Elías, hizo un milagro inmediatamente. La palabra en Segunda de Reyes, capítulo 2, habla de que él iba con Elías. Elías le insistió varias veces, estoy parafraseando, mis hermanos, para que se quedara, y él no, por nada lo dejaba. El profeta Elías, viendo el afán de este joven, le dice: ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Yo quiero una doble porción de la unción que tú tienes. Y el profeta le dice: tú has pedido cosas muy difíciles, pero si tú me ves cuando yo sea arrebatado, tú lo tendrás, si no, no. Y iban caminando y dice que vino un carro y se llevó a Elías en una nube. Y el profeta lo vio. Y de una vez tomó el manto de Elías y golpeó las aguas del Jordán, como hacía Elías, y las aguas se separaron. Pero dice que Eliseo, al otro lado del Jordán, estaban los hijos de los profetas, de la escuela de los profetas, porque había una escuela de profetas en esa época. Y eran como 50. Y dijeron: wow, ciertamente el poder de Elías se le ha pasado a Eliseo. Y ellos decían: no, pero vamos a buscarlo al profeta. Y Eliseo le dijo: no lo busquen porque se lo llevó el Señor. No, y insistieron. Y él dijo: pues vayan. Y buscaron en monte y en collado, no lo encontraron. Ni no le van a encontrar. Porque el Señor se lo había llevado a Elías. Y cuando vuelven a andar, el profeta le dice: no, nosotros llegamos a un sitio, una ciudad, pero allí no se podía beber el agua porque el agua estaba amarga. Y el profeta solicitó una vasija nueva. Tráiganme una vasija nueva y pónganle sal. Y entraron esa vasija en el agua e inmediatamente el agua amarga se convirtió en dulce. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Para que ustedes vean, mi hermano, que cuando nosotros disponemos poner nuestra vida en manos del Señor, el Señor hará una vasija nueva de nosotros. Porque eso es lo que quiere el Señor, hacer una vasija nueva de nosotros cada día, siendo nosotros obedientes a Él, a su palabra, los hijos a los padres. De muchas formas, el Señor trabaja en nuestras vidas para hacernos una vasija útil para Él. El Señor quiere en esta mañana que nosotros reconozcamos que estamos quebrantados, como una vasija quebrantada, como una vasija vil, pero que Él quiere que nosotros vengamos a Él para Él hacer una vasija de honra de nosotros, para Él repararnos, para Él hacer como hizo el alfarero cuando se le echó esa vasija a perder en sus manos, que hizo otra conforme Él quiso. Así quiere el Señor hacer con nosotros en esta mañana, en esta tarde ya, si son más de las 12 del mediodía. El Señor quiere que allá donde usted está sentado, usted medite. ¿Qué usted quiere que el Señor haga con usted? Aún conmigo también. Yo medito en esta mañana junto con ustedes. Y yo deseo y anhelo en mi corazón que el Señor haga una vasija de honra de nosotros. Si se pueden poner sobre sus pies. Si hay algún amigo que aquí no tenga al Señor, el Señor quiere hacer una vasija de ti para Él en esta hora. Si alguien aquí no tiene a Cristo, esta es tu mañana. Esta es la mañana que hizo el Señor, porque no es coincidencia que estemos aquí o que tú estés aquí, mi amigo, hermano.
Después del Espíritu Santo, el invitado especial aquí es el amigo, el que no tiene a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, puedes pasar aquí delante y hacer la oración de fe y reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, porque solamente a través de Él puede tener salvación y vida eterna. La palabra dice en Romanos capítulo 10 versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Él ha sido levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la mañana que el Señor quiere dar vida a tu vida, que Él quiere pasarte de una vida de pecado a una vida de gloria en su nombre. Si no quieres pasar aquí delante, al final pueden acercarse al pastor y el pastor hará la oración de fe con usted. Si alguien necesita oración, puede pasar también si siente en su corazón para hacer una oración global por todo el que pasa. Si te sientes enfermo, el altar está abierto para el Señor curarte, para el Señor hacer una vasija nueva en ti, porque eso es lo que Él quiere, hacer una vasija nueva de cada uno de nosotros. La iglesia que se mantenga en comunión, el llamado sigue abierto. Si quiere a Cristo, yo te lo ofrezco en esta hora. No yo, sino Cristo que lo hará por ti. Yo solamente estoy siendo una vasija para presentarte al Señor. Si en esta mañana tú has escuchado la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Cristo quiere salvarte. Cristo te ama. Aunque el mundo te aborrezca, Cristo te ama. Aunque el mundo quiera ponerte ideología que van en contra de la palabra, Cristo quiere darte vida. Cristo quiere hacer de ti una vasija. Cristo quiere que tú empieces a caminar con Él en esta mañana. Y te aseguro que será la mejor decisión que tomes en tu vida. Hemos tomado muchas decisiones en nuestra vida, pero la decisión más importante que yo tomé fue el día que yo pasé aquí delante y acerté a Cristo. Yo llegué aquí desnudo y con las manos vacías y Cristo ha llenado mi vida. Yo vine aquí sin novia, sin esposa. Hoy tengo una esposa, tengo hijos, tengo un buen empleo, tengo todo. Y solamente Cristo fue quien me lo dio. Yo por mi propia fuerza no podía. Por más que quise buscar aquí y allí, no pude. Cristo fue quien enderezó mi vida. Dice, en el mundo dicen que el árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, pero eso lo dice el mundo. La palabra dice que lo torcido Cristo lo pone derecho. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor quiere en esta hora que tú seas salvo, que empieces a caminar con Él. Él quiere darte vida y vida en abundancia, porque solamente a través de Cristo. La palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Mami, es mi madre, perdón. El que tú dices es Juan 14:6, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Oiga de qué manera el Señor nos amó. Pero nada más no fue a mí, también fue a ti y a todos nosotros. Y estamos aquí parados de pie, respirando por ese amor que Él tiene con nosotros. Sí. Como le decía, si al final usted decide entregarle su vida a Cristo, puede acercarse al pastor y el pastor hará la oración de fe. Amigo, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, la misericordia y paz de nuestro Dios te acompañe en este y todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque he predicado tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque he hecho lo que tú me has dicho que haga y he hablado lo que tú me diste que hable, Padre. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.